Buenas noches para todos, sean ustedes muy bienvenidos en esta hora de la noche de hoy es lunes 24 de agosto del año 2020. Sean ustedes muy bienvenidos a este espacio de los lunes titulado Escuela Bíblica en Casa, donde estaremos profundizando acerca del estudio de la palabra del Señor. Estaremos dando continuidad a nuestro estudio avanzado de Biblia precisamente, y es el tema de estudiar la palabra del Señor. Así que quiero que esté con toda la disposición, con toda la apertura espiritual, emocional, para que podamos juntos estudiar, aprender, comprender lo que quiere enseñarnos el Señor a través de su bendita palabra. Bien, como bien decía hace un momento, este espacio titula Escuela Bíblica en Casa, Escuela Bíblica en Casa. Y como su nombre lo indica, pues el estudio pues es de la Biblia. Lo que se estudia en este espacio es Biblia. Así que hemos querido a lo largo de varios lunes, a manera de introducción, hablar un poquito acerca de este bendito libro, quién lo escribió, qué tan importante es para nosotros y para la sociedad y para la humanidad entera este bendito libro llamado la Biblia, este libro que algunos lo miran con cierta apatía, con cierto temor, con cierta cuestionamiento, y sin embargo pues es el libro de la vida, es el libro prácticamente el que el Señor ha dejado para enseñarle a la humanidad cómo es que se debe vivir moral, espiritual y social y familiarmente a través del tránsito por esta vida. Bien, hemos estado hablando acerca de, como bien decíamos, pues el tema central que vamos a tener para este estudio de los lunes pues va a ser propiamente la palabra. Vamos a hablar de la palabra de Dios como tal, el libro como tal, el contenido como tal, las situaciones de este libro como tal. Ya hace 15 días, recordando un poquito, hablábamos de que la palabra de Dios es veraz por algunas circunstancias, y una decíamos que es veraz sencillamente porque fue inspirada, porque sencillamente fue transmitida por el Señor mismo, y hablábamos de cómo, a pesar de que el ser humano ha querido sacar la Biblia de su entorno, sin embargo hasta el día de hoy permanece, continúa vigente, sigue tan de moda como cuando empezaron a hacerse los primeros escritos. También hablábamos de que la Biblia es veraz por los encuentros que han hecho los arqueólogos, y hablábamos de las cuevas, de las famosas cuevas de Qumran, allá a orillas del Mar Muerto en Palestina. Hablábamos de cómo se habían encontrado 11 cuevas por allá por el año 1947, donde algunos beduinos, es decir, algunos nómadas árabes, encontraron esas cuevas, y sorpresa cuando dentro de esas cuevas, de esas 11 cuevas, pues nada más y nada menos habían escritos allí guardados, preservados, de las escrituras. Ya leímos hace 15 días, estudiamos acerca de más o menos a grandes rasgos qué fue lo que se encontró en cada una de estas cuevas. Hablamos de cada una de las 11 cuevas y todo lo que se fue encontrando allí, textos bíblicos del Antiguo Testamento, inclusive en griego. Así que esta es una gran aporte para la veracidad de la palabra del Señor. Y también hablábamos de que la palabra de Dios es veraz sencillamente por el cumplimiento de las profecías, cómo se han venido cumpliendo cada una las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento. Algunas se han cumplido ya en un primer momento, otras están por cumplirse, pero la mayoría de las profecías que están en la Escritura se han venido cumpliendo al pie de la letra. Así que eso nos da garantía de que la Biblia es veraz. También hablábamos de que la Biblia es veraz porque por las vidas transformadas, es decir,
vernos hacia nosotros mismos retrospectivamente, quienes hemos estado pues por varios tiempo estudiando la palabra, permitiendo que la palabra atraviese nuestras vidas, nos hemos dado cuenta que no somos las mismas personas que éramos antes de conocer la Biblia. Vemos que algo ha sucedido, algo ha pasado en estos momentos, en estos tiempos en los que hemos estado estudiando Biblia, predicando Biblia, estudiándola, indagándola, investigándola. Nos hemos dado cuenta que algo ha sucedido en nuestro ser también y hemos visto la transformación de nuestras vidas. Como bien decíamos, cualquier libro nos informa, pero lo único que tiene la capacidad para transformar y formar el carácter y las vidas se llama la palabra del Señor. Bien, y así de manera de recorderis, hoy quiero que vayamos una vez a nuestro texto base. Nuestro texto base es 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Leámoslo una vez más para recordarlo. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Abra su Biblia allí, leámoslo juntos. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quien escribe aquí es el apóstol Pablo a Timoteo. Le está transmitiendo las banderas de su ministerio y le está hablando acerca de la palabra, de lo que él ha aprendido, acerca de la escritura, de lo que ha aprendido allá bajo la tutoría de su abuela, y le está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero hay que hacer una claridad que cuando Pablo está hablando aquí de que toda la escritura es inspirada por Dios, no está hablando de todo el contenido de la Biblia como nosotros lo tenemos al día de hoy. Es decir, no está hablando de Antiguo y Nuevo Testamento. Porque cuando Pablo escribe estas líneas, muy seguramente, o cuando Pablo le dice esto a Timoteo, muy seguramente hasta ahora está comenzando a gestarse el Nuevo Testamento. Es decir, en el tiempo de Pablo, el Nuevo Testamento aún no existía. No existían los evangelios, no existía todavía el libro de los Hechos, no existía esta carta que está escribiendo Pablo, que es una carta pastoral a su amigo y discípulo Timoteo. Sencillamente hasta ahora se está empezando a gestar el Nuevo Testamento. Cuando Pablo habla aquí de toda la escritura, pues en un sentido está hablando del Antiguo Testamento, es decir, lo que ellos ya tienen en sus manos, el poder de tener allí toda la Tanakh, toda la Torah, que es lo que ellos han venido estudiando. Y cuando le habla de toda la escritura está hablando más, se está haciendo más referencia al Antiguo Testamento, sin querer decir que el Nuevo Testamento tampoco, que no sea inspirado por Dios. Claro que sí, por supuesto que también es inspirado por Dios. Sin embargo, la claridad es que en el tiempo de Pablo, cuando le escribe a Timoteo estas líneas, le está queriendo decir que sencillamente toda la escritura está hablando, haciéndose referencia es al Antiguo Testamento. Pero vamos a mirar en esta noche qué significan algunos conceptos que nosotros a veces los practicamos o a veces sencillamente los profesamos con nuestros labios o a veces tal vez los hemos escuchado. Algunos conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con revelación. ¿Qué le dice a usted la palabra revelación, la palabra inspiración, la palabra iluminación, la palabra interpretación? ¿Qué significa todas esas palabras que como que para nosotros a veces se nos forma allí como una cuestión de enredarnos un poquito en los conceptos? Y vamos a estar mirando cada uno de estos conceptos para ir teniendo un poquito más de claridad en la medida en que nosotros vayamos avanzando en el estudio bíblico. Se hace pertinente que para poder venir a la Biblia hay que venir con herramientas para poderla interpretar bien. Cuando se habla de tres formas que son muy básicas, que son la observación, la interpretación y la aplicación, por ejemplo, pues haga de cuenta como cuando usted va a un almacén de calzado a comprar zapatos. Entonces, ¿qué hace usted cuando llega al almacén de calzado? Usted primero observa qué es lo que se va a poner, qué calzado va a comprar, cuál de su gusto, el color, la talla, el precio, las características
del zapato que se va a poner. Usted no llega al almacén de calzado y coge el primer zapato que encuentre y se lo lleva para la casa, no, sencillamente primero observa, hace una observación, un estudio detallado de la clase de calzado que usted va a adquirir. Y segundo, empieza de alguna manera a interpretar lo que usted está mirando. Usted empieza a decir, bueno, este zapato es de amarrar, o es de villa, o es color negro, o es de suela de cuero, o es sencillamente de otro material, de charol. O sea, usted le empieza a dar algunas características, empieza a darle lectura a las características del calzado que tiene en la mano. Y posteriormente, cuando ya ha visto las características, inmediatamente lo calza. Así es con la palabra del Señor. Si nosotros cogemos la palabra del Señor y nos la ponemos de cualquier manera, como venga, pues a una mala observación del texto, pues vamos a tener una mala interpretación y a su vez vamos a tener una mala aplicación. Es por eso donde a veces vemos situaciones que no son coherentes de lo que dice la palabra con a veces con lo que nosotros vivimos o profesamos de ella. Entonces se hace necesario, se hace pertinente que al venir al estudio bíblico, que al venir a la palabra, así sea una perícopa pequeña, una perícopa significa una porción de la palabra, que vengamos con esas herramientas, por lo menos herramientas básicas como lo es una observación. ¿Qué dice el texto? Y con preguntas amigas o preguntas en las que significa qué quiere decir el texto, quién escribe, cuándo, dónde, preguntas que son muy interesantes para poder asimismo interpretar lo que me dice el texto, pero también para poderlo aplicar a mi propia vida. Así que se hace pertinente. Pero hoy vamos a mirar algunas de estos conceptos que tenemos aquí, como que son revelación, inspiración, iluminación e interpretación. ¿Qué significa cada uno de esos conceptos para nosotros? Empecemos por hablar un poquito asomeramente de los cuatro. Entonces, revelación, por ejemplo, significa que Dios ha hablado. Es decir, lo que Dios quería decirle a la humanidad, lo que Dios tenía por decirle a la humanidad, ya lo dijo. No hay nueva revelación. Hay personas que a veces dicen, es que Dios me reveló. Dios me reveló en la Biblia, estaba leyendo la Biblia y Dios me reveló, o me reveló a través de un sueño, o le mandó a decir. No, sencillamente lo que el Señor quiso decir a la humanidad ya está escrito, hermano. Ya no, el Señor no va a dar una nueva revelación, ya todo está dicho. Ahora nos corresponde a nosotros es indagar, como bien dice Jesús por allá en el Evangelio de Juan, escudriñar las Escrituras, porque en ellas nos parece que tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Así que la revelación ya está toda dicha, ya está toda dada, no hay una nueva revelación. Cuando llega alguien a decir es que tengo una revelación nueva del Señor, pues hermano, no hay que creerle mucho, o por lo menos hay que filtrarlo por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no dice eso, pues sencillamente no es cierto, porque ya la revelación está toda dicha. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que lo que el Señor quiso decir a la humanidad ya lo dijo, ya está en la palabra del Señor, ya está todo dicho, no hay nada más que agregar, ni hay nada más que quitar. Lo que el Señor quiso en su momento, en su voluntad, que usted y yo aprendiéramos de Él, a conocerle, porque le conocemos a través de la palabra, no es otra cosa más que otro propósito más que conocerle a Él. El propósito de leer la Biblia no es para sencillamente informarnos acerca de cosas de Dios, aunque también sabemos que es un libro histórico, las historias del mover de Dios a lo largo de la historia de la humanidad, pero sin embargo tenemos que tener claridad que la Biblia, cuando la leemos, tenemos que tener la claridad inmediata de que Dios ya dijo todo lo que tenía que por decir, y que Dios ya dijo todo lo que Él quería que nosotros supiéramos como seres humanos. Ya no hay nada más que revelar, no hay nada más que decir. No es porque Dios se le haya cortado la inspiración para hablar, sino que sencillamente lo que Él necesitaba que usted y yo supiéramos, ya lo dijo. Ya no hay una revelación nueva. Entonces, eso es revelación. Significa que Dios ya ha hablado y que Él se ha comunicado con el hombre. Es la manera de acercarse al ser humano. Es decir, Dios se revela a través de la palabra del Señor a los seres humanos. Es lo que está haciendo. Cuando Abraham, cuando Moisés indagaron, preguntaron, ¿quién es, Señor? ¿Usted quién es? El Señor les dijo, yo soy el Dios de tus padres, yo soy. Es decir, Él se presenta, se revela, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, a Moisés. Se le revela quién es Él, y le revela sus planes, y le revela sus propósitos, y le llama y lo invita a involucrarse a mismo Moisés en lo que Él está por hacer, es decir, en lo que Dios está por hacer, en este caso con Moisés, que era sacar al pueblo de Israel de Egipto. Bien, entonces eso es revelación. Pero también tenemos
como segunda medida otro concepto, y es el concepto de inspiración. Es decir, que no solamente Dios revela a la humanidad lo que Él está por decir, sino que además su inspiración es la garantía de la revelación de Dios. Es decir, con la inspiración Dios está garantizando lo que Dios ha revelado, que lo que Dios lo reveló, no lo reveló cualquier ser humano, que viene de Él. Por eso la Biblia le llamamos palabra de Dios. No es palabra de cualquiera, es palabra de Dios. Y cuando se habla de palabra de Dios, es palabra de Dios. Así que Él mismo la inspira, Él mismo, ya vamos a ir mirando cada uno de esos conceptos que significan. Tenemos un tercer concepto acá, y es el concepto de la iluminación. Es decir, tiene que ver con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, como nuestro tutor y nuestra guía que nos enseña y nos ilumina la palabra del Señor. Es decir, Dios se revela a través de la palabra, a través de su palabra, pero Dios la inspira y es lo que vamos a mirar a través de quienes la escribieron, de algunos escritores. Sin embargo, a nosotros cuando venimos a la palabra, nos corresponde pedirle al Señor Señor, tu Espíritu Santo, que ha revelado tu palabra, que la ha inspirado a aquellos hombres que la escribieron, ahora ese mismo Espíritu Santo hay que pedirle nosotros tenemos que pedirle ahora que nos ilumine para poder entender lo que Él ya reveló. ¿Sí me hago entender? Espero que esos dos conceptos queden muy claros entre revelación y el tema de iluminación. Nosotros no buscamos una nueva revelación, nosotros buscamos es que el Espíritu Santo ilumine a nuestra mente y a nuestro corazón lo que Dios ya reveló, lo que Dios inspiró a través del Espíritu Santo, a través de 40 autores más o menos, que hay a lo largo de 3 continentes, Asia, África y Europa, en 3 idiomas o 2 idiomas puntuales que son el hebreo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo y algunas partes en el arameo, a lo largo de 1500 a 1600 años escribiéndose la palabra del Señor. Ahora nos corresponde a nosotros preguntarle, decirle, pedirle al Espíritu Santo que ese Espíritu Santo que reveló, que iluminó la palabra de Dios, ahora nos ayude a nosotros, nos ilumine a nosotros para poderla comprender. Y nos corresponde cada vez que venimos a ella pedirle, Señor, ilumíname, que pueda entender. Y oremos pues desde ese punto de vista, ya que estamos aquí tocando este concepto. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra revelada. Te damos gracias por tu palabra inspirada, es decir, tu palabra respirada. Ahora, Señor, te pedimos en esta noche que venimos a ella, que nos ayudes, que nos ilumines la mente y el corazón para poderla comprender, para poderla entender, para hacer que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele, o mejor, nos ilumine y nos dé la convicción de que tu palabra realmente es la palabra de Dios. Que no baste solamente con nosotros conocer que la Biblia es la palabra de Dios, sino ahora necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine el corazón y a la mente, Señor de la gloria, que verdaderamente la palabra de Dios o que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada y revelada. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a asimilarla y ante todo ayúdanos a practicarla. Te damos a ti toda la gloria, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, revelación, iluminación, inspiración, iluminación, y un cuarto concepto que tenemos que tener en cuenta aquí es la interpretación. La interpretación, como ya lo expliqué hace un momento, se refiere al significado que nosotros le damos a la palabra de Dios. Por eso decía hace un momento 3 conceptos que eran observación, interpretación y aplicación. Si usted observa bien lo que dice el texto, los contextos, los contenidos, el sentido del texto, todo lo que el texto está diciendo, lo interpreta de una buena manera, pues lo va a poder aplicar a la vida de una buena manera. Hay gente, por ejemplo, que dice, que los que quieren, por ejemplo, evadir el estudio bíblico, hay gente que dice, es que la Biblia dice la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces yo más bien oro y ayuno y el Señor me revela, me revela, me revela, me revela. Inclusive decimos hasta eso, me revela, me revela. Entonces, hermanos, sacamos los textos de contexto. Entonces es una mala observación, una mala interpretación y a la vez una mala aplicación. Entonces mire que así como observemos el contenido del texto bíblico, así mismo lo vamos a interpretar y así mismo lo vamos a aplicar. Entonces por eso se necesita tener
por un lado, la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude a entenderla, pero también necesitamos tener el ojo bien enfocado en lo que está diciendo el texto bíblico que estamos leyendo. Para eso necesitamos dedicar tiempo. Eso, la Biblia no se puede llegar a estudiarla mientras vamos en el Transmilenio, ¿no? Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle tiempo apartado. Yo lo llamo de la siguiente manera: hay que buscar un tiempo sin apuros. ¿Sí? Hay que buscar un tiempo sin apuros para cuando vamos a leer la Biblia, a estudiarla. Un tiempo sin apuros, es decir, usted no puede ponerse a estudiar la Biblia mientras está haciendo el chocolate o está hirviendo la leche. Un tiempo sin apuros. Hay que buscar un lugar apropiado. Un lugar apropiado es un lugar donde usted pueda estar tranquilo, donde usted pueda concentrarse, porque si usted se va a ir a lo que decía hace un momento, al Transmilenio, a estudiar la Biblia, pues le va a quedar difícil, pero también hay que tener una mente abierta, y aprovechando de mente abierta, es decir, cuando hablo de mente abierta, quiere decir una mente descansada. Si usted va a estudiar Biblia a las 10 de la noche, después de todo el día del trajín, pues a las 10 de la noche ya tu mente no te va a dar, no vas a poder comprender lo que estás estudiando, te va a coger el sueño y te vas a cabecear y vas a dormirte encima de la Biblia, la vas a coger de almohada. Hay que tener una mente abierta, quiere decir una mente descansada, donde yo pueda tener un tiempo donde esté descansado, donde esté concentradito para poder estudiar la palabra del Señor. Hay que tener hay cuatro características que tienen que ver con el espíritu para venir al texto bíblico. Yo lo llamo las 4A. Algunos ya la conocen, las 4A. Venir con un espíritu de arrepentimiento a la palabra de Dios. Venir de esa forma. Entender que la palabra del Señor es el espejo que me muestra en cuál condición me encuentro. Y realmente el Señor por lo general siempre va a poner el dedo en la llaga cuando venimos a su palabra. Siempre venir con la disposición de decir, esto ya me la sé, o sencillamente decir, esto no es para mí, o esta palabra es para el vecino, o para la vecina, o para mi esposa, o para un hijo. No, yo vengo con una mente, un espíritu de arrepentimiento. Espero que la esté anotando. 4A, un espíritu de arrepentimiento. Vengo a la palabra, que ella me confronte, que ella me muestre mi condición moral, espiritual, de carácter en la que me encuentro, y ponerme de acuerdo con el Señor y arrepentirme. Si tengo que arrepentirme de algo que el Señor me está mostrando allí, un pecado, pues tengo que hacer esa tarea. Pero también venir con un espíritu atento. ¿Qué es venir con un espíritu atento? Es venir con la disposición de qué me va a decir el Señor. Como cuando uno va a una persona de alto rango que lo llama y le dice, venga, que necesito darle algunas indicaciones. Uno va con toda la atención, si va donde un jefe, uno va con con toda la atención a ver qué le va a decir para no irla de pronto por ahí a cometer errores. Igualmente uno viene a la palabra del Señor con un espíritu no solamente de arrepentimiento, sino con un espíritu atento. Es decir, ¿qué me va a decir el Señor? Con la disposición, ¿qué nuevo me va a enseñar el Señor? No importa que hayas pasado 10.000 veces por el mismo texto. A veces nos prejuiciamos con eso. Ay, Juan 3:16, eso ya me lo sé de memoria. Hermano, cuando usted viene con un espíritu atento, dispuesto a que el Señor le hable, créame que el Señor le dará cosas nuevas. Cosas que usted va a encontrar allí, que usted dice, pero yo he pasado tantas veces por esta ruta y no me había dado cuenta de que esto estaba ahí. Yo he hecho esas pruebas y he podido predicar a veces con un solo versículo. De hecho, de Juan 3:16 alguna vez tuve la oportunidad de predicar en la iglesia ese solo texto, Juan 3:16. Duré como un mes estudiando Juan 3:16. Todo lo que encontré allí en ese solo texto de Juan 3:16, y pude hasta predicar con ese solo texto. Así que venir a la Biblia no es venir como turista, solamente a mirar, sino venir a la Biblia es venir con una mente atenta. ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Qué me quiere decir? Pero no solamente con un espíritu de arrepentimiento, no es solamente con un espíritu atento, sino también con un espíritu abierto. ¿Saben que aquí es donde a veces también fallamos, porque a veces venimos prejuiciados a la Biblia? Es que voy a enseñarle algo que se conoce como la lectura dominante. La lectura dominante es tal vez lo primero que te enseñaron de la Biblia, y tú sembraste ese pensamiento en tu mente y en tu corazón y te dices, no es porque este texto a mí me lo enseñaron y es así, y es así. A mí me enseñaron que la letra mata y el espíritu vivifica, y que no hay que estudiar tanto para uno poder predicar. Sencillamente uno ora y ayuna y ya. A mí me lo enseñaron y eso es así, punto, pum. Cierra la puerta y tranca y bota la llave. Mucha gente viene a la Biblia así, prejuiciado. Ya ven los textos y dice, pero yo ya me sé ese texto de memoria, eso ya inclusive, ¿para qué? No, eso hay que venir con un espíritu abierto. Quiere decir esto cuando digo que con un espíritu abierto, es venir con un espíritu dispuesto
a desaprender cosas que ya tal vez tengo en mi mente y en mi corazón a cargo o por causa de la lectura dominante, como dije antes. Hay que desaprenderse, hay que desaprender algo de la palabra. De pronto uno dice, oiga, yo tantas veces he mirado este texto y no había entendido que esto era de esta manera. Claro, ya mirando bien, en detalle, observando, interpretando, viendo el texto con lupa prácticamente, ahora me doy cuenta que yo estaba cometiendo un error, que realmente lo que yo pensé que decía el texto no es, sino que realmente el texto está queriendo decir otra cosa. Es decir, a veces nosotros decimos, la Biblia dice, pero ¿será que realmente lo que nosotros estamos diciendo realmente lo dice la Biblia o son simplemente cosas que nosotros nos hemos imaginado? Así que venir a la Biblia con un espíritu abierto es venir con un espíritu enseñable. ¿Qué me quiere enseñar el Señor? Si tengo que desaprender, vea, la forma para poder aprender la palabra del Señor es desaprendiendo. Hay muchas cosas que a veces tenemos que sacar de la cabeza que no son, que nosotros tenemos conceptos imaginarios de que la palabra de Dios dice esto y realmente no lo dice la palabra del Señor. Simplemente es un imaginario. Pero ir a la palabra del Señor a que Él nos hable con un espíritu abierto es sencillamente decirle, Señor, enséñame, ¿qué necesito aprender? Y el Señor muy gustosamente te abrirá el corazón y te va a enseñar cosas nuevas. Y es cuando tú vas a empezar a entender y a ver cómo que el Espíritu Santo te ilumina tu mente y tu corazón y empiezas a ver cosas que dices, wow, yo no había entendido esto así. Realmente, claro, yo lo había entendido de otra manera, pero no, mire, es de esta manera. Entonces, venir con un espíritu abierto. Entonces, con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu atento, con un espíritu abierto, pero con un espíritu aplicativo. Porque de nada me sirve saberme todo esto si no lo voy a vivir, si no lo voy a aplicar. Entonces venir con un espíritu aplicativo. ¿Qué me enseñó el Señor? ¿Qué me dijo el Señor? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que redireccionar en mi forma de pensar, en mi forma de creer inclusive en Cristo y empezar a caminar y a enseñar, a aplicar lo que el Señor me ha venido enseñando y caminar en esa dirección? Así que, aunque aquí tenemos los cuatro conceptos, son de una forma somera. Ya dijimos que revelación, que inspiración, que iluminación e interpretación. ¿Qué es la revelación aquí en este caso? La revelación significa que Dios ha hablado, ya lo dijimos hace un momento. Por ejemplo, la frase "así dice el Señor" y expresiones sinónimas aparecen alrededor de 2500 veces en el texto bíblico. Unas 2500 veces donde dice "así dice el Señor" o "el Señor lo ha dicho" o "Jehová ha dicho". Entonces, más o menos unas 2500 veces se aparecen a lo largo de la palabra del Señor como qué es lo que ha dicho el Señor. El Señor no quiso que dejásemos de entender que Él ha hablado. El Señor no busca jugar de alguna manera las adivinanzas con nosotros. Adivine qué le tengo aquí. Él no nos habla la palabra con acertijos, con adivinanzas. Sencillamente el Señor habla tan claro y tan nítido que cualquier niño puede entender lo que el Señor dice. El concepto está en la actitud con la que nosotros venimos al texto bíblico. Recuerde que ya les he dado algunos tips. Venir con un espíritu de arrepentimiento, un espíritu atento, un espíritu abierto, un espíritu aplicativo. Venir con toda la humildad del caso a la palabra del Señor. Venir también con la actitud de un niño preguntón. Un niño preguntón, ¿qué hace? ¿Y esto para qué es? ¿Y por qué está aquí? ¿Y qué quiere decir? ¿Y quién lo colocó aquí? Venir con esa actitud. Cuando tú le haces preguntas al texto vas a encontrar muchas respuestas, pero también vas a encontrar más preguntas acerca del texto. Venir con esa inquietud, con esa sed de querer que el Señor me cuente lo que Él ya ha revelado. Que el Espíritu Santo ilumine a mi mente y a mi corazón lo que Él ya ha dicho, lo que Él ha hablado. Es decir, el Señor habló, pero el Señor es el primer interesado en que tú y yo aprendamos o conozcamos lo que Él ha hablado. Por ejemplo, mire lo que dice Hebreos capítulo 1. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que las personas separadas, por ejemplo, imaginémonos esto, las personas que están separadas la una de la otra se deleitan al ponerse en contacto entre ellas, alegrándose
por el poder comunicarse. Imagínense, por ejemplo, ahorita que estamos pasando todo este tiempo en esta situación en la que nos encontramos. ¿Cuántos de nosotros anhelamos hablar con una persona conocida, con un familiar, abrazarlo? ¿Sabe? Porque la comunicación entre personas que están a la distancia o personas que están separadas de alguna manera genera que haya un deleite al encontrarse con las personas que uno más ama, por ejemplo, en este caso. Así que eso trae alegría y produce alegría al corazón cuando uno puede tener un contacto, cuando por ejemplo uno como padre recibe la llamada de un hijo, como por ejemplo cuando uno recibe la llamada de una persona que está a la distancia, que hace tiempo no se ven. Eso trae alegría, produce cierto deleite de poder hablar con esa persona que uno más ama. Así que esta característica innata del corazón humano explica el por qué la existencia de tantos medios de comunicación que tenemos hoy en día. Hoy en día hay medios de comunicación, mis amados queridos, por doquier, o sea, medios de comunicación es lo que hay. O sea, hoy la gente no está incomunicada. Hoy vea todo lo que tenemos. Cerraron las iglesias, pero miren, nos podemos comunicar a través de estos medios. Así que eso es lo que hace el Señor cuando Dios se ha comunicado con sus criaturas, cuando los ha creado. Él es el primer interesado en comunicarse con ellas, a quienes Él ha dotado de un cierto nivel de inteligencia, es decir, con la capacidad de poderse comunicar con su Creador. De esa manera nos hizo el Señor. ¡Qué tremendo! Nos dio inteligencia, nos dio la capacidad de podernos comunicar con Dios, de poder tener una relación estrecha con ese Dios y que esa relación se estreche cada vez más a través de los medios de comunicación con Dios. Entonces, Dios se comunica de muchas maneras, a través de su palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través de otras personas y aún incrédulos, personas que Dios habla a través de otras personas, inclusive incrédulas le puede hablar a uno. Pero Dios también habla a través de las circunstancias, usa las circunstancias para hablarnos. Es decir, Dios es el primer interesado en siempre estarse comunicando con los seres humanos. Dios no está por allá distante. Dios no creó todo lo que hizo y lo dejó aquí rodando solo y se fue para su cielo y nos dejó aquí mirando a ver cómo nos defendemos. No, Dios es el primer interesado, dígame bien, en querer comunicarse cada día con sus criaturas. Es Él. Y por eso ha dotado al ser humano de ese nivel de inteligencia, porque los ha creado a su imagen y semejanza. Es decir, Dios amoroso ha establecido una relación de amor con el ser humano, con sus criaturas, con los que están a su imagen y semejanza, y quiere cada día que esa comunión, cada día y esa comunicación cada día sea más estrecha. Por ejemplo, hablando un poquito de la oración no es una actividad religiosa simplemente. La oración es la expresión de mi relación con Cristo. Tal cual es mi relación con Cristo, así es mi vida de oración. Si mi relación con Cristo es pobre, pues mi vida de oración va a ser pobre. Pero saben que a veces inclusive los hijos de Dios, aunque se le falle al Señor, saben que no se pierde la relación. Es decir, si nuestros hijos nos fallan, ellos siguen siendo nuestros hijos. No hay ex hijos ni hay ex padres. No los hay. Igualmente nuestra relación con el Señor, cuando le fallamos al Señor, no se pierde la relación. Seguimos siendo sus hijos, pero se pierde la comunicación. ¿O no lo ha experimentado usted a veces cuando sentimos que le fallamos al Señor, como que se nos dificulta el orar, por ejemplo? Así que qué bonito y qué bueno que Dios nos ha creado, pero nos ha dado la facultad de podernos comunicar con Él. Dios es un Dios accesible. Nos podemos acercar a través de la comunicación por medio del Espíritu Santo, por medio, como ya expliqué hace, por medio de personas, por medio de circunstancias, por medio de su palabra, por medio de la oración, podemos comunicarnos con nuestro Dios. Así que el escritor de la epístola a los Hebreos dice que en el Antiguo Testamento Dios habló por medio de los profetas. Y que en estos tiempos ahora dice el profeta, quien escribe la epístola a los hebreos, dice, o epístola no porque hebreo no es epístola, pero quien escribe los hebreos, que es un autor desconocido, él dice que ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo. Así que tanto la revelación de los profetas en el Antiguo Testamento como la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento son, por supuesto, palabra de Dios. Son palabra de Dios. No es simplemente un libro
con letras negras y con tinta negra en papel blanco o amarillo. No, es palabra de Dios. Es decir, cuando Dios habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas, era palabra de Dios para su pueblo o para la gente con quien hablaba. Y en el Nuevo Testamento ahora nos habla a través de Cristo y por supuesto ahora nos habla por medio del Espíritu Santo. Podemos tener y entender que Él nos está hablando. Así que esta es la única forma en que podemos enterarnos de la acción comunicativa de Dios a través de su palabra. La Biblia consta de 66 libros por medio de los cuales Él nos ha venido hablando. En el Antiguo Testamento 39, 27 en el Nuevo, que ojalá usted se lo sepa de memoria, uno por uno. Así que qué bueno, tenemos una biblioteca en nuestra mano, que son 66 libros allí condensados donde son palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dice de la Biblia, un autor desconocido dijo lo siguiente acerca de la Biblia. Quiero leer para ustedes, préstame por favor su atención, donde un autor desconocido, no sabemos quién escribió esto que voy a leer, sencillamente él escribió esto acerca de la Biblia. Mire lo que escribió. Este libro contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino para la salvación, la perdición de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son vinculantes, sus historias son veraces y sus decisiones son inmutables. Léelas para ser sabio, créelas para ser salvo y practícalas para ser santo. Contiene la luz para orientarte, alimento para sostenerte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el carácter del cristiano. Aquí el paraíso es restaurado y las puertas del infierno puestas en evidencia. Cristo es su sublime propósito. Nuestro bien es su intención y la gloria de Dios, su finalidad. Debería llenar la memoria, regir el corazón y guiar los pies. Léela lentamente, frecuentemente y en una actitud de oración. Te ha sido dado para esta vida. Será abierto en el juicio y será recordado siempre. Implica la más alta responsabilidad, recompensará la tarea más ardua y condenará a los que tratan con poca seriedad su sagrado contenido. Autor desconocido. No sabemos quién lo escribió, pero muy veraz, muy real, muy acertado. Así que lo primero que hemos visto es que la Biblia es la revelación de la palabra de Dios, o la revelación que Dios hace por medio de su palabra a los seres humanos. Él habló, Él dijo, Él ya, así dice el Señor, Él ya ha comunicado a los seres humanos que Dios es real. Y el ser humano tiene la oportunidad de conocerle cada vez más a través de la bendita palabra. Es decir, cuando leemos la Biblia, no es para volvernos intelectualmente cristianos, es para sencillamente cada día conocer más del carácter de Cristo y del carácter de Dios mismo inclusive. Así que lo primero es la revelación de Dios a través de su palabra para los seres humanos. Lo segundo que tenemos acá es la inspiración. Ya hablamos un poquito de eso. La inspiración garantiza la revelación de Dios. Y eso es exactamente lo que este libro dice. Dos hombres, por ejemplo, lo que fue Pablo escribiendo en su última epístola a Timoteo y Pedro escribiendo su última epístola también, tuvieron algo considerablemente definido cuando dijeron algo acerca de la Biblia. Miren lo que dijo Pablo, por ejemplo, 2 Timoteo 3, 16, 17, ya lo leímos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Cuando habla de que el hombre de Dios sea perfecto, no está queriendo decir que sea sin tacha, que sea sin mancha, que sea sin error. Cuando habla perfecto, quiere decir hombre maduro. ¿Cómo podemos entender que a través de la Biblia podemos ir, es la que nos lleva a madurar nuestra fe? Nuestra fe se madura a través de la fe. La fe no se madura orando, porque hay quienes de pronto dicen, Señor, dame más fe, dame fe, dame fe, dame fe. No, hermano, la fe se madura. ¿Quieres más fe? La fe se madura cuando tú te metes a estudiar Biblia, a creerla y a vivirla.
Allí es donde la fe empieza a ponerse fuerte, sólida, se te hace real para ti y esa fe es la que nada la mueve. ¿Por qué? Porque está cimentada en la base de la palabra de Dios. Pablo lo dijo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que toda la escritura es dada por inspiración. La palabra inspirada significa expirada, no con X, no expirada, no, expirada con S por Dios. Es decir, que significa respirada. Cuando tú respiras y sueltas el aire, es decir, Dios sopla la palabra, sus propósitos, sus planes, lo que Él determina hacer y en la humanidad y a través de la humanidad. Él dijo por medio de estos hombres, tal como lo hizo aquí a través de Pablo, exactamente lo que quiso decir. Es decir, no dijo más, no dijo menos. Él no ha tenido que añadir nada más a la palabra del Señor. Esto lo expresa Pedro. Pedro lo habla con toda claridad allá en 2 de Pedro capítulo 1, donde dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Hablaron siendo qué? Inspirados. Expirados por el Espíritu Santo. Soplados por el Espíritu Santo. Les habló la palabra. Ahora, no era que Dios estuviera diciéndole a los que escribieron, sencillamente, papel y lápiz que vamos a escribir, les voy a hacer un dictado, y estuvieran ahí mirando todos los movimientos de Dios escribiendo, no. Una de las tareas que tenían que hacer los autores de la Biblia, eran recibir la revelación de Dios, la revelación de Dios, lo que Dios les decía, la inspiración de Dios, y tenían que sencillamente a hacerlo entender a quienes lo iban a recibir. Es decir, ellos recibían el mensaje, pero tenían que hacerlo entendible para las personas que lo iban a recibir. Por eso la Biblia tiene que ver, es tanto humana como divina. Algunos dicen, es que la Biblia la escribieron hombres pecadores. Tienen toda la razón. Toda la razón, le doy la razón al que dice, es que la Biblia fue escrita por hombres pecadores. Sí, señor, pero inspirados por el Espíritu de Dios. Esa es la diferencia. No fueron inspiración de media botella de aguardiente. Venga, me inspiro para escribir. No. Inspirados por el Espíritu Santo de Dios, aunque fueron hombres pecadores. Más o menos unos 40 autores a través de 1500 años en 3 continentes, en 3 idiomas, fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir el bendito libro sagrado que se llama la Palabra de Dios o la Biblia o las Sagradas Escrituras. Es muy importante considerar que estos hombres fueron movidos, impulsados, como si hubieran sido llevados por el mismo Espíritu Santo de Dios para escribir la palabra del Señor. Son las palabras de la Escritura las que están inspiradas. Es decir, no solo son pensamientos, sino también las palabras. Óigame bien, no solamente son ideas abstractas, sino son palabras inspiradas por Dios. Es decir, palabras con sílabas. Por ejemplo, vamos a mirar algún ejemplo. En el relato en el que los evangelistas, por ejemplo Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan cómo tentó Satanás a Cristo en el desierto. Satanás no estaba hablando aquí inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Las palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pero ya le voy a explicar todo esto que quiere decir. Es decir, Satanás no estaba hablando cuando Satanás empieza a hablar en la Biblia, empieza a hablarle a Jesús y empieza a tentarle, no significa que Satanás estuviera siendo tentado por el Espíritu Santo de Dios para que hablara lo que estaba diciendo. No, pero la Biblia registra, óigame bien, pero la Biblia registra o deja constancia de que él dijo una mentira. ¿Sí me hago entender? Es decir, la Biblia habló las palabras, son palabras de la Escritura las que son inspiradas, son las palabras que nos transmiten fielmente lo que ocurrió, las que están inspiradas. Es decir, el Señor no está inspirando solamente conceptos o ideas o imágenes, sino son palabras, por eso se llama palabra de Dios. Es decir, y aunque Satanás no fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, sin embargo, la inspiración del Señor a quien escribe su palabra deja constancia que lo que Satanás habló fue una mentira. Es lo que está explicando acá. Así que son las palabras, son las palabras que nos transmiten fielmente lo que ocurrió. Es decir, esas son las que están inspiradas. El episodio de aquella tentación, vamos a mirarlo, de aquella tentación culmina
precisamente con las palabras del Señor Jesús cuando dijo, escrito está, citando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, el Señor decía, escrito está, pero él citaba el Antiguo Testamento. Hice una pequeña tareita acá y se la voy a explicar. Mateo 4:1-10, permítame leerles. Mateo 4:1-10 dice, entonces Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu, perdón, al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde usó Jesús esa expresión escrito está? La usó de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. De ahí lo sacó. Ahora, entonces el diablo, dice el versículo 5, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, le dice Satanás también, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmo 91, 11 y 12. Pero aquí hay algo particular, aquí hay algo que notar, que aunque Satanás le está también transfiriendo la palabra, le está recitando la palabra de Dios a Jesús, también le omitió algunos conceptos de lo que él está hablando de este Salmo 91, 11 y 12. Le omitió algo allí, es decir, no se la dio completa, se la distorsionó. O sea, lo que quiere decir que el enemigo también sabe palabra de Dios y tal vez sabe más palabra de Dios que cualquier cristiano. Y lo coge y lo envuelve, lo embolata y después lo pone a vivir de cualquier manera. Así que Jesús le dice así en el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿De dónde habla el Señor que dice que está escrito también? De Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Cuando el Señor dice, escrito está también, ¿dónde? En Deuteronomio 6, 16. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, oiga bien eso, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿De dónde sacó eso el Señor? De Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Así que dice que el diablo entonces le dejó y ya aquí vinieron ángeles y le servían. Así que aquí hay un pequeño consejo. La única forma de vencer la tentación no es decirle diciendo, chato, chiste diablo, y zapateando y haciendo guerra espiritual y que no sé qué, y es que le rompo las costillas al diablo. ¿Sabe cuál es la única forma de poder tener al diablo a la raya? Viviendo la palabra del Señor, teniéndola en la mente y teniéndola en el corazón. El Señor fue tentado y el Señor no le dijo a Pedro, Pedro, tráigame las escrituras que las tengo allá en la mochila. No, él las tenía ¿dónde? En su mente y en su corazón, y con la palabra fue que pudo resistir la tentación. Así que una de las verdades grandes aquí es que la palabra de Dios nos evita el pecado, nos guarda del pecado. Qué bonito eso. Así que es así que los hombres que escribieron las escrituras declararon lo que Dios tenía que decir. En el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 1, Moisés escribió, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Fue la expresión de Moisés cuando escribió allá en el capítulo 20 del Éxodo, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y arranca allí Moisés a hablar todo lo que Dios dijo. Así que fue Dios el que pronunció las palabras y Moisés escribió lo que Dios dijo. Así que fue Dios quien pronuncia las palabras y son los escritores los que la escriben, inspirados por el Espíritu Santo, guiados y respirados por el Espíritu Santo para escribir lo que Dios quería que escribieran y lo que Él quería que usted y yo hoy supiéramos. En el transcurso del tiempo se han descubierto muchos y muy excelentes manuscritos, miren esto, de las Escrituras. Y hablando de los manuscritos de Gran Bretaña, por ejemplo, el señor Sir George Kenyon, él ya fallecido, director y principal bibliotecario del Museo Británico, hizo la siguiente declaración acerca de la palabra de Dios.
Gracias a estos manuscritos, dijo él, cualquier lector de la Biblia puede sentirse tranquilo en cuanto a la completa veracidad del texto. Aparte de unas pocas alteraciones verbales de poca importancia, normales en libros transcritos a mano, podemos sentirnos confiados de que el Nuevo Testamento ha sido transmitido de tal manera que ha llegado hasta nosotros intacto. Podemos estar seguros de que hoy tenemos un texto tan cercano a los autógrafos, es decir, a los escritos originales, eso se llaman autógrafos, de escritos originales, como pudo ser posible. Y yo creo en la inspiración verbal y completa de los escritos originales, dice Sir George Kenyon. Él era un bibliotecario del Museo Británico, allí ya fallecido. Así que allá por el siglo segundo también, después de Cristo, Ireneo, que fue uno de los llamados padres de la iglesia, escribió lo siguiente. Él dijo en sus palabras: las escrituras son verdaderamente perfectas, puesto que han llegado a existir por la palabra de Dios y por su espíritu. Qué tremendo eso. Y mire lo que dijo también Agustín, que vivió en el siglo V. Él dijo esto, Agustín: por lo tanto, sometámonos e inclinémonos ante la autoridad de las Sagradas Escrituras, las cuales no pueden equivocarse ni engañar. Y el gran predicador Carlos Spurgeon, ese gran hombre, en su libro titulado de la siguiente manera, Dios habla directamente a nuestros corazones y a nuestras vidas, de su libro dijo lo siguiente: nunca podría yo tener duda sobre la doctrina de la inspiración verbal y plenaria, ya que veo constantemente en la experiencia real cómo las palabras mismas que Dios se complació en utilizar, por ejemplo, un plural en vez de un singular en determinadas palabras, constituyen una bendición para las almas de las personas. Eso lo dijo este gran predicador famoso siglo XVIII, Carlos Spurgeon. Así que vemos cómo la palabra de Dios no solamente es revelada, sino que es inspirada a los hombres quienes la escribieron. Y un tercer elemento aquí es la iluminación. La iluminación tiene que ver con el hecho de que tenemos un libro. Un libro divino, pero también un libro humano, como lo dije hace un momento, escrito por hombres que estaban expresando sus pensamientos y al mismo tiempo estaban escribiendo la palabra de Dios. Por eso decía, ellos recibían la inspiración, pero tenían que prácticamente, por decirlo de alguna manera, editarlo para hacerlo accesible a sus lectores, en ese caso, porque ellos eran los que estaban escribiendo los escritos de la palabra del Señor. Así que solamente el Espíritu de Dios, aquí en este caso, puede comunicarnos y enseñarnos esa palabra. Aunque podamos conocer los hechos y realidades de la Biblia por nosotros mismos, el Espíritu de Dios es el único que puede abrir nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entender y podamos ser capaces de comprender la verdad espiritual que ella se encuentra. Por eso decía hace un momento que el Espíritu Santo de Dios, que sopló, que reveló, que inspiró la palabra de Dios para que 40 autores la escribieran, ahora necesitamos nosotros pedirle a ese mismo Espíritu Santo que nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder comprender la verdad de la palabra. Ninguna mente, por intelectual que sea, si no tiene la revelación del Espíritu Santo para poder leer el texto bíblico, no va a entender nada. Yo no sé si a ustedes le haya pasado, pero yo recuerdo que yo, cuando no era cristiano, yo alcancé a leer la Biblia casi toda, la leí más o menos en un 70%. La leí, una lectura, yo la leía y la leía, pero créame que me aprendí inclusive hasta salmos de memoria, me lo sabía de memoria. Pero ¿saben algo particular? Allí lo único que pude hacer fue desarrollar mi disciplina en cuanto a la lectura, pero no me sirvió de nada más, porque realmente lo que estaba allí condensado no lo podía comprender. Es más bien la prejuiciaba. ¿Por qué? Porque uno miraba, por ejemplo, en Josué, cuando el Señor les dice a Josué, cuando lleguen a la tierra allí cuando lleguen allí a la tierra que van a conquistar, a la tierra de Canaán, no dejen pero a nada, tendrán que matar los niños, tendrán que matar el ganado, tendrán que matar los hombres, tendrán que matar, desaparecer toda esa idolatría, matar hasta los niños, inclusive tienen que borrar con todo.
y uno leyendo desde la carne, uno leyendo sin la inspiración, sin la revelación, iluminación, perdón, del Espíritu Santo, pues créame que uno inmediatamente empieza a razonar con la palabra de Dios. Empieza uno a decir, oiga, pero si Dios es amor, ¿por qué manda a matar los niños? Porque uno no entiende. Mire lo que dijo el mismo Pablo acerca de este tema. Mire lo que dice él. Primera de Corintios capítulo 2, dijo en el versículo 2, Primera de Corintios 2, versículo 7. Dice él, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Pablo por ahí en otro escrito también dijo que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, porque las cosas espirituales para el hombre naturales son locura, porque no las puede entender. Ahora bien, como tú y yo adquirimos la mayor parte de lo que sabemos por medio de la puerta de entrada del ojo, es decir, lo que sabemos, lo que conocemos es por medio, por lo que hemos leído, por lo que hemos estudiado, es lo que sabemos nosotros, ¿cierto? O por lo que hemos escuchado. La mayoría de las cosas que nosotros sabemos, si usted hace un análisis bien concienzudo, se dará cuenta de que lo que usted sabe es porque lo ha visto y lo ha escuchado. Así que entró por ese lado, por esa puerta entró, por la puerta del oído y por la puerta de la razón. Pero aquí Pablo nos dice que hay ciertas cosas que el ojo no ha visto, que ni el oído ha escuchado, pero que sean ciertas cosas que no podemos entender del oído, ni las hemos visto ni las hemos oído, que no las podemos comprender, porque sencillamente es el Espíritu Santo quien tiene que iluminar a nuestra mente y nuestro corazón lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Si nosotros vamos con nuestra mente, con nuestro oído, con lo que nosotros simplemente sabemos y conocemos y con la razón, pues como les explicaba hace un momento, pues vamos a tener ciertos problemas, porque no vamos a poder comprender qué es lo que está queriendo decir el texto. Aún nosotros como pueblo de Dios necesitamos fervientemente pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender la palabra del Señor. Así que aquí Pablo nos dice que hay ciertas cosas que el ojo no ha visto, ni el oído ha escuchado, ciertas cosas que no podemos en absoluto asimilar simplemente con la mente. No las podemos, la palabra no es para razonarla. Entonces, ¿de qué manera entonces vamos a comprenderlas? Pues dice al respecto el mismo Pablo, mire lo que dijo. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que dejémoslo hasta ahí porque se nos ha ido el tiempo, mis queridos. Entonces, 3 conceptos muy claros acá. Dios revela lo que Él quiere decir, lo que está por decir, ya lo reveló, pero también lo inspiró para que 40 autores a lo largo de 1500 años en 3 continentes y por 3 idiomas aproximadamente, a lo largo de 1500 años, escribieran lo que Dios quería que la humanidad supiera. Ahora nosotros como seres humanos nos corresponde decirle, Señor, ilumina mi mente y mi corazón para poder comprender lo que yo necesito o lo que tú quieres que yo pueda conocer de ti. Así que cuando Dios habla a través de su palabra, no habla para entretenernos, no habla para informarnos, no habla para distraernos. Sencillamente habla porque lo primero que Él pide cuando habla a través de su palabra es obediencia. Sabes que a veces nosotros somos muy olímpicos en decirle, Señor, háblame, háblame, háblame. Pues prepárate entonces a obedecer. Si tú quieres que Dios te hable, tienes que estar preparado, muy preparado, a entrar en una actitud de obediencia. Porque Dios no habla su palabra ni para distraernos, ni para informarnos, ni para asombrarnos, sino simplemente cuando habla, lo mínimo que Él exige es obediencia a sus palabras. Por eso, a veces cuando le decimos háblanos, es porque estamos dispuestos a obedecer lo que Él habla en su palabra. ¿Por qué lo dice? Porque sencillamente Él quiere que cada día nuestras vidas sean transformadas conforme al carácter de Cristo. Él quiere que cada día le conozcamos más quién es Él, su carácter, que conozcamos su naturaleza, que conozcamos de su santidad, de su amor, de su justicia,
cada día más. Y en la medida que vamos conociendo al Señor a través de su palabra, en esa misma medida nosotros vamos siendo mejores personas de acuerdo a lo que Dios va haciendo en cada uno de nosotros, en la medida en que nosotros nos dispongamos a obedecerla. Podemos estudiarla, pero si no estamos en la disposición de obedecerla, no pasará nada. La palabra de Dios tiene que atravesar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, y tiene que transformar todo aquello para que realmente sea viva y eficaz, como lo dice en Hebreos 4:2. La palabra es viva y eficaz en la medida en que penetra las coyunturas de nuestro ser y penetra y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Es allí donde la palabra empieza a transformar las vidas. De otra manera no puede ser. Podemos volvernos muy intelectuales de Biblia, podemos volvernos muy sensoriales. Ay, tan bonito que me habló el Señor, pero el Señor quiere ver que nosotros seamos verdaderamente reales. Es decir, ni por motivación, ni por academia, sino por relación. Y es a través de la palabra del Señor donde Él muestra, revela quién es Él cada día más. Así que Dios nos ayude. Continuaremos dentro de 8 días, seguiremos indagando un poquito más acerca de este tema que me parece muy interesante. Espero que haya sido de buena utilidad. Padre, te damos gracias, te bendecimos. En esta noche te glorificamos y te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, por revelarnos, Padre amado, quién eres tú, tu carácter, tu persona, tu santidad, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos de un Dios todopoderoso, sabemos de un Dios misericordioso, sabemos de un Dios de amor y de santidad, Señor, simplemente por la palabra, porque a través de tu palabra es que hemos podido cada día conocer lo que conocemos de ti. Llévanos a conocerte cada vez más, pero llévanos cada día que seamos mejores personas, Padre amado, a que seamos cada día conforme al carácter de Cristo. Que cada día, Señor Dios de la gloria, la palabra que tú, Señor, permites que llegue a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro interior, bendito Señor, Padre amado, atraviese nuestras vidas y sea, Padre amado, formando y transformando el carácter conforme al carácter de tu amado Hijo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida. Tu palabra trae aliento, tu palabra trae fortaleza, tu palabra alimenta, tu palabra, Señor, trae esperanza. Gracias, Señor Dios de la gloria, porque Padre amado, en ella, Padre amado, encontramos verdaderamente, Señor Dios de la gloria, todo el plan de eternidad que tú tienes, Señor Dios de la gloria, para esta humanidad. Gracias, Señor Dios de los cielos, por ayudarnos a entenderla, a comprenderla. Ahora pedimos que nos ayudes a vivirla, Señor Dios de los cielos. Gracias te damos. Oro a ti por cada uno de mis hermanos, las personas que se han conectado en esta noche, que podamos tener una noche tranquila, en paz y en bendición, y conforme a tu voluntad podamos ver un nuevo amanecer, un nuevo día. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga a todos y todas. Muchas gracias por su fina sintonía. Que descansen en esta noche y que el Señor los continúe bendiciendo. Un abracito para todos. Muchas bendiciones.